Historia traducida al español. El juez Harold Casler señaló con el dedo directamente a la mujer vestida con uniforme médico que estaba sentada en silencio en la última fila. Su voz restalló como un látigo en toda la sala del tribunal. Todas las cabezas se volvieron. Todas las respiraciones se detuvieron. Golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido rebotó en las paredes. Le ordeno que se quite esa medalla ahora mismo o la acusaré de desacato al tribunal. La mujer no se estremeció. No lloró. Miró directamente a los ojos del juez y pronunció 5 palabras que lo cambiaron todo. Está autorizada a llevarla, su señoría. Lo que el juez Kessler no sabía, lo que nadie en aquella sala sabía, era que la mujer a la que acababa de humillar públicamente era una de las veteranas de combate más condecoradas de la historia de Estados Unidos. Y alguien muy influyente acababa de escuchar cada una de sus palabras. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirla hasta el final. Deja un comentario y escribe su ciudad. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. El teléfono sonó a las 6:14 de la mañana. Emma Coulton ya estaba despierta desde las 4, como siempre. Su cuerpo se había acostumbrado después de tantos años en los que nunca sabías cuándo iba a estallar la siguiente explosión. Estaba sentada en el borde de la cama de su pequeño apartamento en las afueras de Norfolk, Virginia. Sus manos rodeaban una taza de café negro que ya se había enfriado. Levantó el auricular. Hola, soy yo. La voz al otro lado era ronca y tensa, como la de alguien que intenta mantener la compostura y no puede. Danny fue arrestado anoche. Está en la cárcel del condado. Emma dejó lentamente el café. ¿Quién lo arrestó? La policía de Norfolk. Dicen que atacó a alguien fuera de un bar. Emma, tú conoces a Danny. Sabes que él no haría eso a menos que algo lo provocara. Solo sí. Lo sé, dijo ella en voz baja. Sé exactamente lo que pasó. La mujer al teléfono era María Ruiz, la hermana mayor de Danny. Lo llamaba a Emma cada pocos meses durante los últimos 3 años. A veces solo para saber cómo estaba, a veces porque Danny había tenido otro episodio, a veces porque no sabía a quién más llamar. Emma siempre contestaba. Hoy tiene la audiencia preliminar por la mañana, dijo María, y su voz se quebró. A las 9. No puedo estar allí, Emma. Estoy en Texas con mamá. Ella volvió al hospital. No puedo dejarla. No sé qué hacer. Él no tiene a nadie. Emma cerró los ojos. Escuchó el pánico en la voz de María, la desesperación de una mujer que intentaba sostener a toda su familia a 1000 millas de distancia. Pensó en Danny. Pensó en la última vez que lo había visto. Sentado solo en la sala de espera del hospital de veteranos, mirando al suelo con las manos temblando tanto que no podía rellenar el formulario. Allí estaré, dijo Emma. Emma, no tienes por qué. Allí estaré, repitió ella y colgó. Se quedó inmóvil un largo instante, luego se levantó, fue al armario y sacó su uniforme médico. Tenía un turno de 12 horas, pero llamó al hospital y dijo que necesitaba un día personal. La enfermera jefe al otro lado suspiró. Emma no había faltado ni un solo día por enfermedad en 4 años. No explicó por qué. No necesitaba hacerlo. Se miró en el espejo. Una mujer de 46 años con ojos cansados y manos firmes, sin maquillaje, el cabello recogido hacia atrás con fuerza. Abrió el cajón superior de la cómoda y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una cinta azul pálido con una estrella de oro. La sostuvo en la palma un momento, sintiendo su peso, y luego la prendió con cuidado en el pecho de su uniforme médico, justo encima del corazón.
No la había llevado en años, desde la ceremonia en la que le dijeron que era una heroína y ella respondió que solo había hecho su trabajo. Hoy era diferente. Hoy se la ponía no por ella. Condujo hasta el edificio del Tribunal del Condado de Norfolk en su viejo Honda Civic, el mismo con más de 200.000 kilómetros, 3 abolladuras en la puerta del pasajero que nunca se había molestado en arreglar. Aparcó en el estacionamiento público, echó 4 monedas de 25 centavos y entró. El edificio del tribunal ya estaba lleno. Abogados con trajes corrían por los pasillos llevando carpetas. Familias sentadas en bancos de madera parecían perdidas, enfadadas o asustadas. El guardia la hizo pasar por el detector de metales sin mirarla 2 veces. Solo era otra mujer con uniforme médico. Nadie especial. Nadie a quien prestar atención. Encontró la sala y se deslizó dentro, ocupando un asiento en la última fila del lado izquierdo. La sala estaba medio llena. Varios abogados de defensa se agrupaban en las primeras filas. La secretaria revisaba papeles en su escritorio. 2 alguaciles estaban junto a las puertas laterales con los brazos cruzados y cara de aburrimiento. Y allí, en el estrado del juez, estaba el juez Harold Kessler. Emma nunca lo había conocido. No sabía que los abogados de Norfolk lo llamaban a sus espaldas el martillo, no porque fuera duro con los delincuentes, sino porque le encantaba hacerlo. No sabía que 3 defensores públicos habían presentado quejas oficiales contra él en los últimos 2 años por conducta ofensiva. No sabía que una vez había hecho llorar a una chica de 19 años en el estrado de los testigos y luego le había dicho que madurara delante de toda su familia. Ella no sabía nada de eso. Pero pronto lo sabría. El primer caso fue un joven de poco más de 20 años acusado de robo menor. Su defensor público apenas había dicho 2 frases cuando Kessler lo interrumpió. ¿Su defendido es culpable o no? Abogado, no tengo todo el día. El abogado titubeó. Su señoría, quisiéramos solicitar. ¿Su defendido se declara inocente o no? Kessler se recostó en su silla y miró al joven como si fuera algo pegado a la suela de su zapato. Fecha de audiencia fijada para el 15 de marzo. Siguiente caso. Eso fue todo. 30 segundos. Sin discusión. Sin consideración. Solo un hombre con un mazo y arrogancia que hacía pasar a la gente por su sala como ganado por un corral. Emma observaba. No dijo nada. Juntó las manos sobre las rodillas y esperó. El segundo caso fue por conducir ebrio. Kessler tardó menos de 1 minuto. El tercero, un conflicto doméstico, aún menos. Cada vez era lo mismo. Interrumpía, denegaba, controlaba cada palabra pronunciada en aquella sala con la precisión de alguien que había confundido el poder con la fuerza. Y entonces llamaron el nombre de Danny. Caso número 7401. El pueblo contra Daniel Ruiz. Cargo. Agresión con agravantes. Emma se enderezó. La puerta lateral se abrió y entró Danny acompañado por un alguacil. Llevaba un mono naranja de prisión demasiado grande para él. Tenía las muñecas esposadas delante. El cabello desordenado. Un moretón sobre el ojo derecho. Una raspadura. Parecía que no había dormido en días. Pero Emma lo reconoció al instante, incluso después de 3 años, incluso a través de los moretones y el agotamiento. Reconoció la forma en que mantenía los hombros ligeramente hacia adelante, ligeramente tensos. La postura de alguien que había esperado demasiado tiempo el siguiente golpe. Reconoció sus ojos oscuros y vigilantes que barrían la sala, igual que antes barrían el horizonte en la provincia de Helmand. Danny Ruiz, sargento de primera clase del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado. 2 turnos de combate en Afganistán.
Una estrella púrpura. Un traumatismo craneoencefálico. Un alta honorable. Y ahora un par de esposas. No vio a Emma. Mantenía la mirada al frente, como le habían enseñado. Se colocó junto a la mesa de la defensa, al lado de un joven defensor público que parecía haber terminado la facultad de Derecho hacía 15 minutos. Kessler miró a Deane desde arriba y no vio a un veterano. Vio a un marine. Vio un nombre en la lista de casos y a un hombre con mono naranja. Y eso fue suficiente. Señor Ruiz, se le acusa de agresión con agravantes. ¿Cómo se declara? El defensor público se levantó. Su señoría, mi defendido se declara culpable. También solicitamos la reducción de la fianza. El señor Ruiz es veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, sin antecedentes penales. No representa riesgo de fuga. ¿Veterano? Repitió Kessler, y en su voz se filtró algo muy parecido al desprecio. Cada segundo acusado que pasa por mi sala hoy en día es veterano. Eso no le da derecho a atacar a la gente. La cara del defensor público se puso roja. Su señoría, yo no. La fianza se mantiene en $50,000. Siguiente caso. Su señoría, por favor. El señor Ruiz no puede permitírselo. He dicho siguiente caso. Danny permaneció inmóvil. No discutió. No reaccionó. Solo bajó ligeramente la cabeza, como hace alguien acostumbrado a que le digan que no vale nada. Y entonces Kessler se fijó en Emma. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en ella. En su uniforme médico. En la medalla. La cinta azul pálido y la pequeña estrella de oro prendida en su pecho. Por un instante captaron la luz superior. La mirada de Kessler se fijó en ella como un depredador se fija en el movimiento. Se detuvo a mitad de frase. Entrecerró los ojos. Se inclinó hacia adelante en su silla y señaló directamente a Emma. Usted, en la última fila. Levántese. Cada persona en la sala se volvió para mirarla. Emma se levantó lentamente, con las manos a los lados. ¿Qué es eso que lleva en el pecho? Exigió Kessler. Una medalla, su señoría. Ya veo que es una medalla. ¿Qué medalla? La medalla de honor, su señoría. Un murmullo recorrió la sala. Varias cabezas se volvieron de nuevo hacia el juez. La secretaria levantó la vista de sus papeles. Uno de los alguaciles descruzó los brazos. La cara de Kessler se torció en algo feo. Los labios se curvaron. Los ojos se entrecerraron. Miró a Emma como un hombre que ya había decidido castigar. ¿La medalla de honor? Repitió, y su voz estaba cargada de incredulidad. ¿Quiere que crea que una enfermera recibió la medalla de honor? No espero que crea nada, su señoría. Solo respondo a su pregunta. Quítesela. Las palabras cayeron como una bofetada. La sala se quedó en silencio. No se calmó. Se quedó en silencio. Ese silencio que llega cuando todos en la habitación contienen la respiración al mismo tiempo. Emma no se movió. Su señoría, está autorizada a llevarla. Tengo pleno derecho legal a portarla. Kessler golpeó el mazo con tanta fuerza que la base se agrietó. He dicho que se la quite ahora mismo. No toleraré falsos honores en mi sala. Esa medalla es una vergüenza en alguien como usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Todos las oyeron. Todos entendieron lo que significaban. Mujer. Enfermera. Alguien que no se veía como ellos pensaban que debía verse un héroe. La mandíbula de Emma se tensó, pero su voz permaneció firme.
Con todo respeto, su señoría, gané esta medalla en zona de combate. Tengo pleno derecho legal a llevarla. Usted no ha ganado nada. Escupió Kessler. Es una mentirosa y está convirtiendo este tribunal en un circo. Alguacil, si no se quita esa medalla en los próximos 30 segundos, arréstela por desacato. El alguacil más cercano a Emma se movió incómodo de un pie a otro. Miró al juez. Miró a Emma. Miró la medalla. Algo en su rostro cambió. Un destello de reconocimiento, tal vez, o simplemente el instinto de alguien que había servido y sabía lo que significaba esa cinta. No se movió. Alguacil. Ladró Kessler. ¿Me ha oído? Su señoría, dijo el alguacil con cautela, creo que esto realmente podría ser. Me da igual lo que usted crea. Le di una orden. El alguacil dio un paso hacia ella. Emma lo miró con calma y en sus ojos había algo que lo detuvo en seco. No era ira. No era miedo. Era algo más profundo. Algo ganado en un lugar donde él nunca había estado. Se detuvo. La puerta de la sala se abrió. Todos se volvieron. Las bisagras chirriaron como siempre chirrían las puertas viejas de los tribunales. Lentamente y con esfuerzo. Y por el umbral entró un hombre con uniforme completo de gala de la Marina. Las cintas de condecoraciones cubrían todo el lado izquierdo de su chaqueta. En sus hombros había 4 estrellas. La espalda recta. La mandíbula apretada. Sus botas resonaban en el suelo de mármol con esa autoridad medida que no necesita anunciarse. Caminó por el pasillo central sin mirar ni a izquierda ni a derecha. No tenía prisa. No se retrasaba. Se movía como se mueve un hombre que ha visto cosas capaces de romper a la mayoría de la gente y ha decidido que no lo romperían. Se detuvo en medio del pasillo, se volvió hacia Emma y pronunció una sola palabra. Viuda de hierro. Emma cerró los ojos solo un instante. Cuando los abrió, asintió una vez. El hombre se volvió hacia el estrado del juez. Su señoría, me llamo contraalmirante Thomas Callahan, comandante de operaciones especiales de la Marina de los Estados Unidos. Kessler abrió la boca. No salió nada. La mujer a la que acaba de ordenar quitarse la medalla, continuó el almirante, es la jefa de enfermería Emma Coulten, retirada del cuerpo médico. Estaba asignada a la 4ª Fuerza de los SEAL durante la Operación Libertad Duradera. Fue condecorada con la Medalla de Honor por el presidente de los Estados Unidos por acciones que superaron con creces su deber durante una emboscada en la provincia de Helmand, Afganistán, en la que personalmente sacó a 3 marines heridos, incluido el sargento Daniel Ruiz, a lo largo de 400 metros de terreno abierto bajo fuego enemigo continuo. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Neutralizó a 2 combatientes enemigos con su pistola reglamentaria mientras cubría a un herido con su propio cuerpo. Recibió 3 disparos y continuó prestando ayuda hasta que todos los marines a su cargo fueron evacuados. Apenas sobrevivió en el helicóptero de evacuación médica porque se negó a recibir tratamiento hasta que el estado de sus pacientes estuviera estabilizado. El almirante dio otro paso hacia el estrado. Su voz bajó, se volvió más dura. Esa voz que no necesita volumen para llevar peso. La medalla que lleva, su señoría, no fue robada. Fue pagada con sangre. Con su sangre y con la sangre de las personas que salvó. Una de ellas está aquí mismo, en su sala, con esposas. Señaló a Danny. La cabeza de Danny se levantó de golpe. Sus ojos encontraron por primera vez a Emma. En ese momento, cada muro que había construido a su alrededor, cada entumecimiento de silencio y supervivencia, se agrietó. Sus labios se movieron. Al principio no salió sonido. Luego,
un susurro apenas audible. Viuda de hierro. Emma lo miró. No sonrió. No lloró. Solo asintió, igual que le había sentido 10 años atrás en las camillas cubiertas de sangre, cuando él le suplicó que no lo dejara morir y ella le dijo que no lo haría. Te dije que siempre volvería, Danny. El defensor público dejó caer la carpeta. Los papeles se esparcieron por el suelo. No los recogió. Se quedó clavada en el sitio, mirando alternativamente a Emma, a Danny y al almirante, intentando procesar lo que estaba ocurriendo delante de ella. Kessler se aferró al borde del estrado. Los nudillos se le pusieron blancos. Su cara pasó de roja a gris. El mazo yacía a su lado, ahora inútil, solo un accesorio para un hombre que acababa de perder el control de su propio escenario. Abrió la boca para hablar, pero el almirante aún no había terminado. Su señoría, no planeaba estar presente en esta audiencia hoy. Me informaron hace 30 minutos un antiguo miembro de mi equipo de que la jefa Coulten estaba en esta sala y de que un juez la estaba humillando públicamente sin haberse molestado en hacer una sola pregunta antes de lanzar acusaciones. La mirada de Callahan se clavó en los ojos de Kessler y no lo soltó. He testificado ante el Congreso. He dado briefings a 4 presidentes. He enterrado a hombres y mujeres que lo dieron todo por este país. Y en todos mis años de servicio, nunca, ni una sola vez, he sido testigo de una muestra tan vergonzosa de falta de respeto como la que acabo de presenciar al entrar aquí. Una mujer en la galería comenzó a llorar. No fue la única. Vine aquí desde el Pentágono, continuó Callahan, con tráfico, porque hay cosas que no pueden esperar. Defender el honor de alguien que una vez defendió el mío es una de ellas. Se volvió de nuevo hacia Emma. Su voz se suavizó por primera vez. Jefa, no necesita quitarse esa medalla por nadie. Ni hoy ni nunca. La barbilla de Emma se levantó ligeramente. Lo sé, señor. El almirante casi sonrió. Casi. Esa es la viuda de hierro que recuerdo. Se volvió por última vez hacia el estrado. Su señoría, le recomiendo encarecidamente que reconsidere cómo ha actuado esta mañana, no solo en este caso, sino en cada caso al que se ha acercado con semejante negligencia. Porque le prometo que la gente en esta sala recordará lo que ocurrió aquí hoy. Y yo también. No esperó respuesta. Retrocedió hasta el borde del pasillo y se puso en posición de firmes, manos entrelazadas a la espalda, mirada al frente. Su presencia llenaba la sala con esa autoridad que no proviene de títulos, ni de estrados, ni de mazos. Proviene del servicio. Proviene del sacrificio. Y proviene de la absoluta certeza de que la mujer que estaba de pie en la última fila de aquella sala de tribunal se había ganado cada cosa que llevaba. Kessler estaba sentado en su estrado y, por primera vez en su carrera, no tenía nada que decir. La sala esperaba. Danny Ruiz estaba de pie junto a la mesa de la defensa con lágrimas corriendo por su rostro, mirando a la mujer que lo había sacado del infierno y había cruzado toda la ciudad en su viejo Honda para asegurarse de que no tuviera que pasar por otro infierno solo. Emma Coulten permanecía exactamente donde había estado desde que entró. Quieta, firme, inquebrantable. El mazo yacía intacto. El reloj de la pared marcaba las 9:27. Nadie se movía. Nadie hablaba. El único sonido en la sala era el zumbido bajo de las lámparas fluorescentes del techo y la respiración irregular y silenciosa de Danny Ruiz, que seguía de pie junto a la mesa de la defensa con lágrimas corriendo por su rostro. El juez Harold Kessler estaba sentado en su estrado como un hombre al que acababan de golpear en el pecho. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Miró al almirante. Miró a Emma. Miró al alguacil que se había negado a cumplir su orden.
Y por primera vez en más de 15 años, según los abogados del condado de Norfolk, Harold Caslor no sabía qué decir. La defensora pública, una joven llamada Sarah Chen, fue la primera en moverse. Se inclinó y comenzó a recoger los papeles que había dejado caer. Sus manos temblaban tanto que las páginas crujían como hojas secas. Las apretó contra su pecho y se enderezó, mirando a Danny con ojos nuevos. Había leído su expediente en el pasillo hacía 45 minutos. No sabía nada de él salvo su nombre, los cargos y su incapacidad para pagar la fianza. Ahora estaba junto a un hombre al que una condecorada con la medalla de honor había sacado de la zona de combate y no sabía qué hacer con esa información. Danny no dejaba de mirar a Emma. Sus muñecas seguían esposadas. Su rostro golpeado estaba mojado. Seguía parpadeando como alguien que intenta convencerse de que lo que ve es real. Emma, dijo simplemente. Solo su nombre. Ella asintió. Aún no hemos terminado. Él se sentó. No porque ella fuera de mayor rango. No porque ella lo ordenara. Se sentó porque cuando Emma Coulter te decía que hicieras algo, lo hacías. Porque la última vez que ella le dijo que hiciera algo fue no te duermas, Marine, y él se desangraba por 3 sitios y ella era la única razón por la que aún estaba vivo. El almirante Callahan permaneció de pie en el pasillo. Su postura no cambió. Su mirada seguía fija en el estrado. No estaba montando una escena. No lo necesitaba. Su mera presencia ya era la escena. Cada cinta en su pecho contaba una historia y cada historia terminaba igual. Ese hombre se había ganado el derecho a estar donde estaba. Kessler finalmente recuperó la voz. Sonó más baja de lo que nadie en aquella sala había oído jamás. Almirante Callahan, valoro su servicio, pero esta es mi sala de tribunal y yo no. Su señoría, Callahan no levantó la voz. No lo necesitaba. No estoy aquí para decirle cómo dirigir su sala. Estoy aquí porque una de las mejores personas que he conocido fue llamada mentirosa y humillada públicamente en un lugar que se supone representa la justicia. He dicho lo que vine a decir. Lo que usted haga a continuación depende enteramente de usted. Kessler tragó saliva con dificultad. Su mano se extendió hacia el mazo, luego se detuvo. 30 años de miradas lo observaban. Algunas enfadadas. Algunas llorando. Un hombre en la segunda fila, de unos 60 años, con una gorra descolorida del cuerpo de marines, sacudía lentamente la cabeza de lado a lado. Mandíbula apretada. Ojos ardiendo con esa furia contenida que solo tiene alguien que ha servido y ha visto a alguien insultar ese servicio. Su señoría, dijo Sarah Chen. Su propia voz la sorprendió incluso a ella porque sonó firme a pesar de todo lo que acababa de saber. Quisiera solicitar oficialmente la revisión de las condiciones de fianza para mi defendido, el sargento Daniel Ruiz, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado. Kessler la miró. Ella no apartó la mirada. Su señoría, mi defendido completó 2 despliegues de combate en Afganistán. Fue condecorado con la Estrella Púrpura. Sufrió un traumatismo craneoencefálico durante una emboscada que casi le cuesta la vida. Lucha contra el trastorno de estrés postraumático desde hace más de 10 años. La administración de veteranos lo ha fallado en cada paso. El incidente por el que está aquí anoche no fue un acto de agresión. Fue una reacción de crisis provocada por una situación que su mente no pudo distinguir de un combate. Hizo una pausa, miró su expediente y luego lo cerró. Ya no lo necesitaba. El hombre al que supuestamente atacó era un desconocido en un bar que se acercó por detrás y lo agarró del hombro. El sargento Ruiz reaccionó exactamente como le habían entrenado a reaccionar. Su preparación y su trauma. Él no inició la pelea.
Lo hizo su sistema nervioso. Y en lugar de ayudarlo, en lugar de entender lo que ocurría, la policía lo arrestó, lo metió en una celda y lo dejó allí 12 horas sin una sola llamada telefónica. El rostro de Kessler cambió. No mucho. Solo lo suficiente para que quienes observaban con atención vieran que algo se movía detrás de sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Algo completamente distinto? Nadie podía decirlo con certeza. La mujer que está sentada al fondo de su sala, continuó Sara, vino aquí esta mañana porque recibió una llamada de la hermana de mi defendido, que está a 1000 millas de distancia cuidando a su madre moribunda. La jefa Colton es la única persona que vino hoy por Daniel Ruiz. Vino en su día libre, con su medalla de honor prendida, no para presumir, no para hacer una declaración, sino porque quería que este tribunal entendiera que el hombre que está delante de usted con esposas no es un criminal. Es una víctima de la guerra y merece algo mejor que lo que le ha dado hasta ahora el sistema y este estrado. Las palabras dieron en el blanco. Dieron fuerte. Las manos de Sara temblaban de nuevo, pero no se sentó. Se quedó allí, 1,60 m, 28 años, manteniendo la posición delante de un juez que hacía tartamudear a hombres adultos. Callahan la miró. Un leve asentimiento. La aprobación de alguien que no la daba a menudo. Danny miraba la mesa frente a él. Apretaba el borde con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Intentaba no romperse. Lo intentaba con todas sus fuerzas. Pero los muros se derrumbaban y él sentía cómo ocurría. Sentía como 10 años de silencio presionaban desde dentro, exigiendo ser escuchados. Kessler miró a Danny. Realmente lo miró. Tal vez por primera vez aquella mañana. Vio al hombre que tenía delante. Los moretones, las ojeras, la forma en que sus hombros estaban encorvados hacia adelante como alguien que se prepara para recibir un golpe, la forma en que sus manos esposadas temblaban sobre la mesa. Sargento Ruiz, dijo Kessler. Danny levantó la vista. ¿Es verdad lo que dijo el almirante? ¿Estuvo usted en la provincia de Helmand? La garganta de Danny se cerró. Sí, señor. ¿Y esta mujer, la jefa Colton, le salvó la vida? Danny volvió la cabeza y miró a Emma. Ella seguía de pie en la última fila, manos a los costados, la medalla de honor captando la luz en su pecho. No sonrió. No asintió. Solo lo miró como siempre lo había mirado. Como si él importara. Como si siempre hubiera importado. Ella hizo más que salvarme la vida, señor, dijo Danny. Su voz se quebró en la última palabra. Ella me la devolvió. La mujer que había estado llorando en la sala se llevó la mano a la boca. El hombre de la gorra de los marines bajó la cabeza. La secretaria dejó de teclear y miró a Danny con lágrimas en los ojos. Tenía 22 años, continuó Danny. No pidió permiso para hablar. No esperó a que el juez dijera que podía. Las palabras simplemente brotaron, como brota el agua cuando la presa finalmente se rompe. Tenía 22 años y pensaba que era invencible. Todos lo pensábamos. Tienes que pensarlo o no puedes hacer el trabajo. Y entonces empezó la emboscada y todo se fue al infierno en unos 3 segundos. Recibí un disparo en la pierna izquierda y otro en el hombro y caí. No podía moverme. No podía ver. Todo lo que oía eran disparos y gritos de los chicos. Recuerdo haber pensado, tirado en el barro. Estoy solo. Se detuvo. Respiraba. La sala esperaba. Y entonces apareció ella. No sé cómo. No sé de dónde salió. Un segundo antes estaba solo y al siguiente ella estaba justo a mi lado arrastrándome. No me consolaba. No me decía que todo iba a estar bien.
Gritaba. Me gritaba. La oí por encima de todo. La oí. Deane se secó la cara con las manos esposadas. Me llevó todo el camino. 400 metros. Y ella también estaba herida. Solo me enteré después. Se estaba desangrando y no dijo ni una palabra. Solo siguió caminando hasta que me llevó al punto de evacuación. Cuando llegó el helicóptero, obligó a que me llevaran primero. Obligó a que nos llevaran primero a todos. El médico me contó después que casi se desangra en el suelo porque no dejaba que la tocaran hasta que cada uno de nosotros estuvo a bordo. Miró a Kessler. Esa mujer a la que usted llamó mentirosa, señor. Esa mujer a la que ordenó quitarse la medalla es la razón por la que hoy respiro. Es la razón por la que volví a ver a mi madre. Es la razón por la que sostuve en brazos a mi sobrina cuando nació. Cada día que he tenido desde aquel día le pertenece a ella. La sala estaba en silencio. Un silencio total, aplastante. Kessler se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa, se apretó los ojos con los dedos y las mantuvo así un largo instante. Cuando levantó la vista, su rostro era distinto. No más suave. No. Pero desnudo. Como si alguien le hubiera arrancado la máscara y debajo no hubiera rabia. Era algo mucho más humano. Jefa Coulten, dijo Kessler. Emma lo miró. Debo pedirle disculpas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. De la boca de un hombre como Kessler, esas 5 palabras valían más de lo que cualquiera de los presentes podía calcular. Era un hombre que había construido toda su carrera en no equivocarse nunca, no retroceder nunca, no reconocer debilidad nunca. Y allí estaba, delante de 30 testigos, pronunciando las palabras que cada persona en aquella sala necesitaba oír. Lo que le dije fue imperdonable. Lo que supuse sobre usted fue un error. Permití que mis propios prejuicios oscurecieran la verdad y con ello mostré falta de respeto no solo hacia usted, sino hacia cada persona que alguna vez ha llevado uniforme y ha servido a este país. Emma asintió una vez. Aceptadas, su señoría. Eso fue todo. 2 palabras. Sin regodeo. Sin sermones. No se lo arrojó a la cara. Aceptó las disculpas con la misma inmovilidad con la que había aceptado los insultos. Una quietud que hacía que todos a su alrededor se sintieran como si estuvieran sobre suelo inestable. Kessler se volvió hacia la mesa de la defensa. Señorita Chen, reduzco la fianza del sargento Ruiz a libertad bajo palabra personal. Será liberado hoy. Las rodillas de Sara casi se doblaron. Gracias, su señoría. También ordeno una revisión completa del protocolo de detención y solicito a la Administración de Veteranos una evaluación psiquiátrica inmediata del sargento Ruiz. Si la Fiscalía desea continuar con el proceso, puede hacerlo, pero tendrá que convencerme de que este hombre debe estar en una celda en lugar de en un programa de tratamiento. Hizo una pausa. Y retiro la acusación de desacato que estaba a punto de emitir. Miró a Emma por última vez. Jefa Coulten, tiene derecho a llevar su medalla en mi sala hoy y cualquier otro día. Emma no dijo nada. Solo se sentó. El alguacil al que antes se le había ordenado acercarse a ella se acercó en silencio. Se inclinó y le dijo algo que solo ella oyó. Ella levantó la vista hacia él y, por primera vez aquella mañana, la expresión de su rostro cambió. No fue una sonrisa. Fue algo más suave. Algo que se transmite entre 2 personas que se entienden sin explicaciones. El alguacil se enderezó y volvió a su puesto. Más tarde, cuando alguien le preguntó qué le había dicho, sacudió la cabeza y respondió. Eso queda entre el alguacil y la jefa. Danny fue procesado para su liberación en menos de 1 hora.
Las esposas fueron retiradas a las 10:45. Estaba de pie junto a la mesa de la defensa frotándose las muñecas, mirando la sala como alguien que sale de una habitación oscura a la luz brillante. Sarah recogía sus cosas a su lado, ya tomando notas sobre los próximos pasos. Había entrado en aquella sala con un caso rutinario y salía con algo que se parecía mucho a una vocación. El almirante Callahan esperaba en el pasillo. Cuando Dane salió por las puertas dobles, el almirante le tendió la mano. Danny la estrechó. El apretón duró más de lo que exigía el protocolo. ¿Cómo lo llevas, hijo?, preguntó Callahan. La mandíbula de Dane se apretó. Algunos días son más duros que otros, señor. Lo sé. No cambiará, pero se volverá soportable. ¿Me oyes? Se volverá soportable. Danny asintió. No se fiaba de sí mismo para decir más. Callahan metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Este es el número directo del programa de apoyo a veteranos del Fondo de Familias de las Fuerzas Especiales. Llamarás mañana por la mañana. No la semana que viene. No cuando te venga bien. Mañana por la mañana te están esperando. Danny tomó la tarjeta. La sostuvo con cuidado, como un náufrago sostiene un trozo de madera. Y Danny, la voz de Callahan se volvió más baja, ella cruzó toda la ciudad por ti hoy. No desperdicies eso. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, señor. Callahan le apretó el hombro una vez y luego se volvió y caminó por el pasillo hacia la salida. Sus botas resonaban en el mármol igual que cuando entró. Medidas y seguras, el paso de un hombre que había hecho lo que había venido a hacer y no necesitaba aplausos. Emma salió de la sala la última. Atravesó las puertas dobles y vio a Dane de pie en el pasillo, ya solo, con la tarjeta del almirante en una mano y una bolsa de plástico transparente con sus pertenencias en la otra. Se volvió al oír sus pasos. Se quedaron a unos 3 metros el uno del otro. Ninguno habló de inmediato. Un conserje pasó con un cubo y una fregona sin levantar la vista. Los sonidos del edificio del tribunal, puertas cerrándose, teléfono sonando, pasos en el suelo duro, llenaban el espacio entre ellos. No tenías que venir, dijo finalmente Dane. Tenía que hacerlo. ¿Cómo te enteraste? María me llamó. Danny cerró los ojos. No debería haberte llamado. Ya has hecho suficiente por mí. Más que suficiente, dijo Emma. Has hecho más por mí de lo que nadie debería hacer nunca por otra persona. Dio un paso más cerca. Danny, mírame. Él abrió los ojos. ¿Recuerdas lo que te dije en aquellas camillas? ¿La segunda vez que intentaste decirme que me fuera y te dejara? La barbilla de Dane tembló. Dijiste que no se abandona a los nuestros. Lo dije entonces y lo digo ahora. Esto no es Afganistán y tú no te estás desangrando en el barro, pero estás en problemas y necesitas ayuda. No voy a darme la vuelta. Ni hoy ni nunca. Danny apretó los labios con fuerza. Se volvió y miró la pared porque si la miraba ahora se rompería del todo, y ya se había roto una vez hoy delante de una sala llena de extraños. Estoy destrozado, Emma, susurró. Estoy completamente destrozado. No puedo dormir. No puedo mantener un trabajo. Un coche que dispara el escape y vuelvo a él manda hace 3 años. Me dijiste que acudiera a la administración de veteranos. Acudí. ¿Y sabes qué hicieron? Me pusieron en lista de espera 4 meses. 4 meses para conseguir una cita. Y cuando por fin llegué, el médico pasó 11 minutos conmigo, me recetó algo y me mandó a casa. 11 minutos. Eso valió mi servicio. 11 minutos.
Lo sé, dijo Emma. Sé lo rota que está el sistema. Lo veo cada día. Trabajo con veteranos en el hospital que no pueden conseguir cita, que no pueden obtener medicamentos, que no pueden conseguir que alguien los escuche. Pero precisamente por eso estoy aquí. Porque el sistema te falló y yo no te fallaré. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una hoja de papel doblada. Se la tendió. ¿Qué es? Preguntó Danny. Es el nombre y el número de un médico del Centro Médico Naval de Portsmouth. Se llama Dr. James Whitfield. Se especializa en traumatismos craneoencefálicos y trastorno de estrés postraumático en veteranos de combate. Es bueno, Danny. Uno de los mejores. Y ya está esperando tu llamada. Danny tomó el papel lentamente, lo desdobló, leyó el nombre, leyó el número y luego lo volvió a doblar y lo apretó contra su pecho como algo precioso. ¿Ya lo llamaste? Dijo Danny. No era una pregunta. Llamé a las 6:30 de la mañana, antes de venir aquí. Dijo que puede atenderte esta semana. El rostro de Danny se contrajo. Se volvió completamente. Una mano en la boca, la otra aún sosteniendo el papel. Sus hombros temblaron. Era un hombre que había sobrevivido a tiroteos y explosiones y 10 años de pesadillas, y se estaba desmoronando en el pasillo de un edificio de tribunales porque una mujer con uniforme médico había hecho una llamada telefónica por él a las 6:30 de la mañana. Emma esperó. No lo tocó. No le dijo que todo iba a estar bien. Solo se quedó allí, quieta y paciente, como siempre había sido, como había sido desde el principio, y le permitió sentir lo que necesitaba sentir. Cuando se volvió de nuevo, sus ojos estaban rojos, pero su respiración era estable. Gracias, dijo. No me des las gracias. Solo ven. Eso es todo lo que pido. Ven por ti mismo igual que viniste por tu país. Él asintió. Guardó el papel en el bolsillo, justo al lado de la tarjeta del almirante. Salieron juntos del edificio del tribunal. El sol de la mañana era brillante. El aparcamiento estaba lleno. ¿Dónde está tu coche?, preguntó él. Al otro lado de la ciudad. Mi turno en el hospital va sin mí. Pensó en los pacientes que debería estar revisando. Pensó en las medicinas que debería estar repartiendo. Pensó en la enfermera jefe que probablemente estaría molesta porque se había tomado el día libre. Y luego pensó en Danny Ruiz caminando a su lado, libre, respirando, vivo, y supo que estaba exactamente donde debía estar. Llegaron a su onda. Danny miró el coche y casi se rió. ¿Todavía conduces esta cosa? Funciona. Funcionaba hace 10 años también, aunque apenas. Y me llevó hasta aquí. Danny puso la mano en el techo del coche. La miró un largo instante. Emma, lo que pasó ahí dentro con el juez, lo que te dijo, ¿cómo puedes simplemente dejarlo pasar? Ella lo miró por encima del techo del coche. Porque no importa cómo me llamara, Danny. Yo sé quién soy. Siempre lo he sabido. La gente que importa lo sabe. Y la que no lo descubrirá o no. En cualquier caso, no cambia lo que pasó. No cambia por lo que pasamos. Y no cambia porque estoy aquí. Abrió la puerta del coche. Sube. Te invito a desayunar y luego lo resolvemos todo juntos. Danny se quedó un instante más, la mano aún en el techo, el sol cálido en la cara, el peso de la mañana presionando en el pecho. Luego subió al coche. Emma arrancó el motor. Tosió una vez, se agarró y pasó al traqueteo habitual. Salió del aparcamiento y giró hacia el este, hacia el paseo marítimo, hacia la cafetería a la que iba después de los turnos largos, la que tenía buen café y una camarera que nunca te metía prisa.
Danny estaba sentado a su lado en silencio, mirando la ciudad que pasaba por la ventanilla del pasajero con la abolladura que probablemente había notado pero no mencionó. Ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. Algunos silencios no están vacíos. Este estaba lleno de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían perdido y de todo por lo que aún luchaban. La medalla de honor captó la luz del sol a través del parabrisas y brilló una vez, brevemente, antes de que la carretera girara y la luz se moviera. Emma siguió conduciendo. La cafetería estaba medio vacía cuando entraron. Emma eligió una cabina al fondo, la misma que siempre elegía, la que tenía vista a las dos salidas. Vieja costumbre. Danny se sentó enfrente y ni siquiera miró el menú. Solo se quedó mirando sus manos sobre la mesa, dándoles la vuelta lentamente como si comprobara que aún eran suyas. La camarera se acercó. Emma pidió 2 cafés y 2 platos de huevos con tostadas sin preguntar a Danny qué quería. Él no protestó. No había comido desde el día anterior y entonces solo había sido una bolsa de patatas fritas en la gasolinera. Cuando llegó el café, Danny rodeó la taza con ambas manos y la sostuvo igual que Emma había sostenido la suya aquella mañana. No bebió. Solo la sostuvo, como si el calor fuera lo único que lo mantenía en su sitio. Cuéntame qué pasó anoche, dijo Emma. No con suavidad. No con cuidado. Directa. Así se habla con alguien al que se respeta demasiado para andar de puntillas. Danny miró el café. Fui a un bar. Al Kelly's. ¿Habías estado antes? Un par de veces. Estaba tranquilo. ¿O lo estaba? Suspiró. Estaba sentado solo en la barra. Me tomé 2 cervezas. Solo 2. No buscaba problemas. Te lo juro por Dios que no los buscaba. Te creo. Sigue. Había un grupo de chicos en una mesa. Estudiantes. Ruidosos. Me daba igual. Solo quería estar sentado un par de horas sin pensar en nada. Eso era todo lo que quería. Solo un par de horas en las que mi cerebro no ardiera. Su agarre en la taza se apretó. Uno de ellos se acercó por detrás. No lo vi venir. Me agarró del hombro. Fuerte. Con toda la mano. Y apretó. Yo. Se detuvo. Su mandíbula se trabó. Emma vio cómo trabajaban los músculos de su cuello, cómo los tendones se tensaban bajo la piel. Danny, no recuerdo lo que pasó después, su voz cayó casi a cero. Sé que suena a mentira. Sé que suena a lo que dice cada tipo que no quiere admitir lo que hizo. Pero te digo la verdad. Un segundo antes su mano estaba en mi hombro y al siguiente yo estaba en el suelo, 2 policías encima de mí, el chico sangrando. No sabía dónde estaba. No sabía qué año era. Pensé que estaba otra vez allí, Emma. Pensé que estaba en el mand y alguien me había agarrado y mi cuerpo simplemente hizo lo que le habían enseñado a hacer. Emma asintió lentamente. No se estremeció. No apartó la mirada. Había oído esa historia antes. No de Danny, pero de docenas de veteranos del hospital. Otros bares. Otros detonantes. Pero siempre la misma. Cableado roto, un cerebro que no podía distinguir la mano de un estudiante de la garra de un combatiente enemigo, un sistema nervioso que se quedó en la guerra mucho después de que el cuerpo volviera a casa. ¿Qué tan grave hirió al chico?, preguntó. Nariz rota. Eso dijeron los policías. Ni siquiera recuerdo haberle pegado. ¿Alguien en el bar le contó a la policía lo que pasó? ¿Que él te agarró primero? Danny soltó una risa que no era risa. Era el sonido de alguien que había dejado de esperar que algo saliera a su favor.
Nadie dijo nada. El camarero les dijo a los policías que simplemente me lancé contra el chico de la nada. Sin provocación. Esa fue la palabra que usaron en el informe. Sin provocación. ¿Había cámaras de seguridad? Danny levantó la vista. No lo sé. Nadie las mencionó. Emma sacó su teléfono. ¿Cómo se llama el camarero? No lo sé. Un tipo de unos 35. Tal vez un tatuaje en el antebrazo. Ya lo averiguaré, ya estaba escribiendo, ya estaba actuando, ya estaba haciendo lo que Emma Coulton siempre hacía. Resolver problemas mientras los demás aún intentaban entenderlos. Tu abogada es joven pero tenaz. Lo vi hoy en la sala. Conseguirá las grabaciones. Emma, no puedo permitirme un abogado. Ni siquiera tengo dinero para la gasolina hasta el tribunal. Señorita defensora pública. Es gratis. Y la gasolina ahora no es tu problema. Tu problema es sanar. Todo lo demás lo resolveremos paso a paso. Llegó la comida. Emma comió. Danny tardó mucho en tocar su plato. Seguía girando la taza de café en sus manos una y otra vez, igual que antes giraba sus placas cuando se ponía nervioso. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Danny. Claro. ¿Por qué te sigues preocupando? Emma dejó el tenedor. Lo miró con una expresión difícil de leer. No era enfado. No era tristeza. Era algo más complejo que ambas cosas. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Porque me hago esa pregunta desde hace 10 años y nunca encuentro una respuesta que tenga sentido. Me salvaste la vida. Eso ya está hecho. Está en el pasado. Recibiste tu medalla. Recibiste tu reconocimiento. Podrías haberte ido y nunca más pensar en mí. Nadie te habría juzgado. Entonces, ¿por qué estás aquí, Emma? ¿Por qué estás sentada en una cafetería pagándome huevos cuando deberías estar en el trabajo? Emma se quedó callada un instante. Luego se inclinó y desprendió la medalla de honor de su uniforme médico. La colocó sobre la mesa entre ellos. La cinta azul pálido destacaba brillante sobre la superficie rayada. ¿Ves esto? Sí. Me la dieron por un día. Un solo día de toda mi vida. 14 minutos de combate. Así está escrito en la citación oficial. 14 minutos. Y convirtieron esos 14 minutos en una ceremonia y un apretón de manos con el presidente y una medalla que guardo en un cajón porque la mayoría de los días no puedo obligarme a mirarla. Danny la miró fijamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la parte que no incluyen en la citación, Danny. Estoy hablando de la parte en la que te saqué de aquella emboscada y te subí al helicóptero y luego me derrumbé en el barro y desperté 3 días después en un hospital en Alemania con tubos en los brazos y un médico que me dijo que uno de los 3 marines a los que saqué no había sobrevivido. El aire entre ellos cambió. El rostro de Danny se puso blanco. ¿El cabo Marcus Webb? Tenía 20 años. Lo llevé 200 metros con una bala en el muslo. Lo arrastré hasta el punto de evacuación. Lo subieron al helicóptero y murió 40 minutos después en la mesa de operaciones. Hemorragia interna. No pudieron detenerla. Las manos de Danny se posaron planas sobre la mesa. No lo sabía. Nadie te lo dijo porque yo pedí que no lo hicieran. Pedí al mando que no lo incluyera en los informes. Pedí que dejaran a su familia llorar sin saber que la persona que lo sacó no pudo salvarlo al final. Su voz no tembló. Siguió firme y controlada, como siempre. Pero debajo había algo más. Algo que había estado enterrado muy profundo y solo ahora subía a la superficie.
Recibí la medalla de honor por salvar a 3 marines. Pero uno de ellos murió, Danny. ¿Entiendes lo que significa eso? Cada vez que miro esta medalla no veo a una heroína. Veo a Marcus Webb. Veo su cara. Veo cómo me miró cuando le dije que aguantara y cómo intentó sonreír y cómo su mano se aflojó en la mía justo antes de que lo subieran a bordo. Danny no podía hablar. La miraba y todo lo que creía saber sobre aquel día se reordenaba en su cabeza. Así que quieres saber por qué estoy aquí, dijo ella. Estoy aquí porque no pude salvar a Marcus. Llevo eso cada día y lo llevaré hasta que muera. Pero a ti, Danny, te salvé. Estás vivo. Estás sentado frente a mí ahora mismo. ¿Y que me condenen si dejo que el país por el que los dos derramamos sangre te triture y te escupa como si no valieras nada? Levantó la medalla y la prendió de nuevo en su uniforme. Por eso estoy aquí. No porque sea una heroína, sino porque aún no he terminado. Danny Ruiz hundió la cara en las manos y sollozó. No fueron las lágrimas silenciosas que había derramado en la sala del tribunal. Fueron sollozos reales que sacudían el cuerpo, un dique que había aguantado 10 años y que ahora se rompía por la verdad. La camarera se acercó, vio lo que ocurría y se retiró en silencio. El cocinero miró por la ventanilla y se dio la vuelta. Los otros 2 clientes de la cafetería de repente se interesaron mucho por sus platos. Nadie intervino. Nadie se quedó mirando. A veces la gente simplemente sabe cuando hay que dejar el momento en paz. Danny tardó 4 minutos enteros en recomponerse. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos hinchados, la cara manchada y parecía un hombre al que acababan de volver del revés. Algo en él había cambiado. Algo pesado se había movido. No había desaparecido, pero se había movido. Y por primera vez en muchos años, en su pecho había un poco más de espacio para respirar. No sabía lo de Marcus, dijo con voz ronca. Lo siento mucho. No lo sientas. Solo estate aquí. Eso es todo lo que pido. Él asintió. Tomó el tenedor. Dio un bocado a los huevos fríos y masticó lentamente, con conciencia, como alguien que vuelve a aprender algo que hace mucho olvidó. El teléfono de Emma vibró. Lo miró y su expresión cambió al instante. Se volvió cautelosa y concentrada. ¿Qué pasa?, preguntó Danny. Es Sarah Chen, tu abogada. Leyó el mensaje, luego lo releyó. Dice que la fiscalía acaba de contactar con ella. Ofrecen un acuerdo. Declaración de culpabilidad por alteración del orden público menor, 6 meses de libertad condicional, sin cárcel. Danny dejó el tenedor. Fue muy rápido. Demasiado rápido. Los ojos de Emma se entrecerraron. Intentan cerrar esto antes de que alguien empiece a hacer preguntas sobre lo que realmente pasó en ese bar. Antes de que alguien pida las grabaciones de las cámaras. Antes de que alguien descubra que el chico que te agarró tiene 2 cargos previos por agresión. Danny parpadeó. Emma giró el teléfono hacia él. Sarah revisó su expediente. El chico al que supuestamente atacaste se llama Tyler Brennan, 23 años. 2 arrestos previos por agresión. Un caso desestimado, otro cerrado con acuerdo de reducción de cargos. Su padre es concejal municipal. La información cayó como una granada. Danny miró el teléfono, leyó el texto una vez, 2, 3, intentando procesar lo que significaba. Su padre es concejal, repitió Danny lentamente. Patrick Brennan, 4º distrito. Está en el Comité de Seguridad Pública. Tiene conexiones directas con la policía, la fiscalía y la mitad de los jueces del condado de Norfolk. Danny se recostó. Así que por eso el camarero mintió. Parece que sí.
Y por eso los policías no buscaron las grabaciones. Parece que sí. Y por eso Kessler puso una fianza de $50,000 a alguien sin antecedentes que era su primera vez. No era solo porque es un cabrón. Sí. Emma dejó el teléfono. Pero Sara va a investigarlo. La mandíbula de Danny se apretó. La tristeza que se había derramado de él hacía 2 minutos ya se estaba endureciendo en algo distinto. Aún no era rabia, pero era el combustible para la rabia. Ese tipo de rabia que surge cuando un hombre que lo dio todo por su país se da cuenta de que el sistema en el que confiaba estaba amañado contra él por el padre de un chico de 23 años. Querían que aceptara el acuerdo, dijo Danny. Querían que aceptara una falta menor en mi expediente y desapareciera. Y nadie habría sabido nunca que el chico empezó primero. Nadie habría sabido nunca que su papá lo tapó todo. Exacto, confirmó Emma. Si el almirante no hubiera aparecido, si tú no hubieras estado allí, ahora mismo estaría sentado en una celda con una fianza de $50,000 que no podía pagar y esperando a que una defensora pública que vi 5 minutos me convenciera de que el acuerdo era mi mejor opción. Danny cerró los ojos. Cuando los abrió, algo en ellos había cambiado. El hombre destrozado que había entrado arrastrando los pies en aquella sala con el mono naranja había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, más claro, más despierto que en años. No aceptaré el acuerdo, dijo Danny. Bien. Quiero las grabaciones. Quiero la verdad. Quiero que el padre de ese chico responda por lo que hizo. Emma levantó su café. Entonces eso es lo que haremos. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Sara. Era un número desconocido. Contestó. Jefa Coulton al habla. La llamaron Robert Harmon, reportero del Virginia Pilot. Leyó el mensaje 2 veces, dejó el teléfono, se levantó, fue al dormitorio y abrió el cajón superior de la cómoda. Sacó la cajita de terciopelo con la medalla de honor, la abrió y miró la cinta azul pálido y la estrella de oro. La misma condecoración con la que todo había empezado aquella mañana. El mismo trozo de metal de 5 puntas al que el juez había llamado vergüenza, el almirante había llamado sagrado y el marine destrozado había llamado razón por la que aún respiraba. Cerró la caja, la guardó de nuevo en el cajón. Mañana se la volvería a prender. Mañana entraría en cualquier tormenta que se avecinara con las mismas manos firmes y la misma fuerza silenciosa que la había llevado a través de todo lo demás. Aquella noche se sentó en el borde de la cama en la oscuridad, igual que había estado sentada aquella mañana a las 4, y se permitió ser simplemente Emma. No la viuda de hierro. No la condecorada con la medalla de honor. No la heroína. No la enfermera. No la protectora. Solo una mujer que estaba cansada y asustada y valiente al mismo tiempo, haciendo lo único que sabía hacer. Aparecer una y otra vez, costara lo que costara. El reloj en la mesita de noche marcaba las 10:32. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Danny Ruiz estaba tumbado en su colchón mirando el techo, sosteniendo en una mano el papel doblado con el número del médico y en la otra la tarjeta del almirante, respirando y exhalando y diciéndose que mañana sería diferente. En Richmond, Jessica, con manos temblorosas, hacía la maleta para conducir 3 horas al sur y enfrentarse cara a cara con la familia que la había echado de casa. En la redacción, Robert Harmon hacía los últimos retoques a un artículo que saldría en portada del Virginia Pilot el día siguiente. Y en una casa en el barrio más rico de Norfolk, Patrick Brannan hablaba por teléfono con su abogado en voz baja y furiosa, preguntando cómo un clip de audio de 17 segundos había convertido su pequeño y tranquilo esquema en un escándalo nacional. Ninguno de ellos durmió bien aquella noche. Pero todos sabían con absoluta certeza que lo que había empezado en la sala del tribunal aquella mañana estaba lejos de terminar.
Sarah Chen llegó al bar Kelly's a las 9:05 de la mañana siguiente con una citación judicial en la mano y un ayudante del sheriff del condado de Norfolk a su lado. El bar estaba cerrado. La puerta de entrada, con llave. Llamó 3 veces. Nadie respondió. Llamó de nuevo. Soy Sarah Chen, abogada de la Oficina de Defensores Públicos de Norfolk. Tengo una citación judicial para sus grabaciones de cámaras de seguridad. Abra la puerta. Silencio. El ayudante del sheriff dio un paso adelante. Señora, ¿puedo llamar a un cerrajero si? La puerta se abrió. El camarero, el mismo que había estado allí 2 días antes, estaba en el umbral. 35 años. Tatuaje en el antebrazo. Exactamente como Danny había descrito. Tenía los ojos rojos. Parecía que no había dormido. Sé por qué están aquí, dijo. Sarah levantó la citación. Entonces sabe que necesito las grabaciones de la noche del martes. Todas las cámaras desde las 9 de la noche hasta la medianoche. El camarero no tomó el papel. Miraba la citación como si fuera una mecha encendida. ¿Hay algún problema? A Sarah se le cayó el alma a los pies. ¿Qué problema? Anoche me llamó mi jefe. Me dijo que borrara el sistema. La mano del ayudante del sheriff se movió hacia su cinturón. Sarah levantó la palma para que no se moviera. ¿Borró las grabaciones? El camarero miró a Sarah. Miró al ayudante del sheriff. Miró sus propias manos. Y algo en su rostro cambió. La misma mirada que habían visto en el alguacil de la sala. La mirada de un hombre decidiendo de qué lado de su propia conciencia quería vivir. No, dijo. No las borré. Sarah exhaló. ¿Puedo tenerlas? Haré algo mejor, retrocedió y sujetó la puerta. Les mostraré exactamente lo que pasó. Porque lo que le dije a la policía aquella noche era mentira y me está matando desde entonces. Se llamaba Chris Mallory. Tenía 34 años. Llevaba 3 años trabajando de camarero en el bar Kelly's. Sabía a quién pertenecía el bar. Sabía de las empresas pantalla. Sabía que cuando el hijo de Patrick Brennan entraba, le servías gratis y mirabas para otro lado cuando se ponía grosero. Ese era el trato. Así conservabas el trabajo. Pero Chris Mallory también tenía un hermano que había servido en Irak. Un hermano que volvió distinto. Un hermano que se estremecía con los ruidos fuertes y no podía mantener un trabajo y durmió 2 años en su coche antes de que la administración de veteranos finalmente lo metiera en un programa. Y cuando Chris vio las noticias la noche anterior y oyó el clip de audio y se enteró de que el hombre sobre el que había mentido era un veterano condecorado del Cuerpo de Marines, algo dentro de él se rompió. Sacó las grabaciones en la pantalla del sistema de videovigilancia. 4 cámaras. Color completo. Sonido claro. Sarah miró en silencio como en la pantalla se desarrollaba exactamente lo que Danny había descrito. Danny sentado solo en la barra. Tyler Brennan acercándose por detrás. La mano de Tyler agarrando el hombro de Danny con brusquedad, tirándolo del taburete. La reacción refleja de Danny, instantánea y dura, que terminó en menos de 3 segundos. Luego Tyler en el suelo sujetándose la nariz y Danny de pie sobre él con una expresión que no era de rabia. Era de terror. Terror puro, animal. La mirada de un hombre que no sabía dónde estaba. Eso es todo, dijo Chris en voz baja. El chico lo agarró primero. Su cliente reaccionó. Fue en defensa propia. Y cuando llegó la policía, los amigos de Tyler llamaron a su padre y 20 minutos después me llamaron a mí y me dijeron exactamente qué decir. Sarah se volvió hacia el ayudante del sheriff.
Necesito que estas grabaciones se guarden inmediatamente como prueba. Las 4 cámaras con marcas de tiempo y registradas. Ahora. Se volvió de nuevo hacia Chris. ¿Está dispuesto a declarar sobre lo que acaba de contarme? Chris se frotó el tatuaje del antebrazo. Era un águila, globo y ancla del cuerpo de marines. Igual que el de su hermano. Sí, dijo. Declaro. Sara llamó a Emma a las 9:32. Emma ya estaba en el coche, al volante. Se había tomado otro día libre. El segundo consecutivo. Algo que nunca había hecho en su vida. Las tenemos, dijo Sara. Las grabaciones están intactas y muestran exactamente lo que Danny describió. Tyler lo agarró primero. Danny actuó en defensa propia. Y el camarero se pasa a nuestro lado. Está dispuesto a declarar que la gente de Brennan le ordenó mentir a la policía. Emma apretó el volante con más fuerza. ¿Y la orden de borrar las grabaciones? Chris Mallory recibió una llamada ayer a las 11:47 de la noche del abogado de Brennan, David Park, ordenándole borrar el sistema de videovigilancia. Chris no lo hizo, pero la propia llamada es prueba de obstrucción a la justicia. Presentaré una moción esta mañana para incluir a Patrick Brennan y a David Park como sujetos de investigación penal. ¿Qué tan rápido puedes actuar? Ya llamé a la fiscalía. Están en pánico. Entienden que esto es un desastre para ellos. El fiscal original del caso de Danny, un tipo llamado Mitchell Hayes, es quien ofreció el acuerdo. Lo llamé esta mañana y le hablé de las grabaciones. Se quedó callado 10 segundos y luego dijo que tenía que hablar con sus superiores. Eso significa que lo sabía. Eso significa que está asustado. Y los fiscales asustados cometen errores. Emma giró hacia el aparcamiento de las oficinas del Virginia Pilot. Robert Harman la esperaba en la entrada. Un hombre alto de unos 50 años con canas en las sienes y una credencial de prensa prendida en la chaqueta. Le tendió la mano cuando se acercó. Jefa Coulton, gracias por venir. Vamos rápido, dijo Emma. Tengo que estar en otro sitio. Se sentaron en una sala de reuniones. Harman colocó una grabadora en la mesa y pidió permiso para usarla. Emma asintió. Cuénteme qué pasó ayer, dijo él. Emma contó. Contó la llamada de María. El viaje al tribunal. La reacción del juez ante su medalla. La aparición del almirante. Contó el servicio de Danny, sus heridas, el sistema que lo había fallado en cada paso. Contó lo del bar, el arresto, la mentira y el hijo del concejal. Lo contó todo excepto la parte de Marcus. Esa historia le pertenecía a ella y no estaba preparada para dársela al mundo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, apagó la grabadora y la miró largo rato. Esto no es para la grabación, dijo. Llevo 27 años como periodista. He cubierto guerras, elecciones, escándalos, catástrofes. Nunca me había sentado frente a alguien como usted. No soy nadie especial, señor Harman. Con todo respeto, señora, esa es la cosa más equivocada que ha dicho en toda la mañana. El artículo salió al mediodía. Portada. Parte superior. Y en la versión digital. Harman hizo exactamente lo que Emma le había pedido. Lo escribió como la historia de Danny. El titular decía: veterano del cuerpo de marines arrestado ilegalmente después de que el hijo de un concejal iniciara una pelea en un bar. Las grabaciones lo demuestran. El nombre de Emma aparecía en el segundo párrafo. La medalla de honor se mencionaba en el quinto. Pero el énfasis estaba donde debía estar. En el hombre destrozado al que había fallado el sistema que se suponía debía protegerlo.
A la 1 del mediodía la historia fue recogida por Associated Press. A las 2 estaba en todos los principales canales de noticias. A las 3, el Departamento de Policía de Norfolk emitió un comunicado diciendo que el arresto de Daniel Ruiz estaba siendo revisado. A las 3:30, la Fiscalía anunció que todos los cargos contra Danny habían sido retirados. Sara llamó a Danny a las 3:45. Él estaba sentado en la sala de espera del Dr. Whitfield en el Centro Médico Naval de Portsmouth. Había llegado aquella mañana tal como Emma le había dicho. Tal como había prometido. Danny, los cargos han sido retirados. Todos. Hasta el último. Todo ha terminado. Danny apretó el teléfono contra su oreja. Estaba sentado en una silla de plástico junto a un dispensador de agua, rodeado de otros veteranos. Algunos en sillas de ruedas, otros con perros de servicio. Todos esperando que llamaran su nombre. Repítelo, susurró. Los cargos han sido retirados. El fiscal revisó las grabaciones. No tienen caso. Eres libre, Danny. Completamente libre. Danny se dobló en la silla. Apretó la mano libre contra la frente y cerró los ojos con fuerza. La veterana sentada a su lado, una mujer de unos 40 años con prótesis en la pierna izquierda, lo miró y reconoció lo que vio. Puso una mano en su hombro. No era una amenaza. Solo una mano. Firme y cálida. Él no se estremeció. Gracias, dijo Danny al teléfono. Gracias, señora. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a Emma. Dale las gracias al almirante. Dale las gracias a Chris Mallory, que tenía todas las razones para seguir mintiendo y decidió no hacerlo. Y Dan y el Dr. Whitfield te está esperando. No te vayas de la sala de espera. No me voy a ninguna parte. A las 4, Patrick Brannan dio una rueda de prensa en su casa. Estaba de pie detrás de un atril. A su lado, su abogado David Park. Lo negó todo. Negó saber nada de la pelea en el bar. Negó haber dado instrucciones a nadie para mentir. Negó cualquier conexión con el bar Kelly's a través de Granby Holdings. Llamó a las acusaciones políticamente motivadas y dijo que su familia estaba siendo perseguida por su actividad pública. La rueda de prensa duró 11 minutos. Fueron los peores 11 minutos de la carrera de Patrick Brannan. Porque a las 4:12, justo cuando Brennan terminaba su declaración, una periodista en la última fila levantó la mano y dijo: Concejal Brennan, ¿puede explicar por qué su abogado David Park llamó al camarero del bar Kelly's anoche a las 11:47 y le ordenó destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad? La cara de Brennan se puso blanca. Se volvió hacia Park. Park parecía un hombre que acababa de pisar una mina. Esa pregunta se basa en información falsa, dijo Park. Tengo los registros de las llamadas, dijo la periodista. ¿Quiere verlos? Brennan se apartó del atril sin decir una palabra más. Park lo siguió. 3 cámaras captaron el momento. A las 5, esas imágenes estaban por todas partes. A las 6, el Consejo Municipal de Norfolk emitió un comunicado diciendo que el concejal Patrick Brannan quedaba suspendido de su cargo hasta que concluyera una investigación interna. El Colegio de Abogados de Virginia abrió una investigación ética contra David Park. A las 8, la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Norfolk anunció que revisaría todos los casos que involucraran a Taylor Brannan. Jessica llegó a Norfolk a las 4:30 de la tarde. Había conducido 3 horas desde Richmond con una mochila para 2 días y una carpeta llena de documentos que había guardado durante más de un año. Informes policiales, registros médicos, mensajes de texto.
Todo lo que había guardado porque una parte de ella siempre había sabido que algún día alguien preguntaría. Sarah la recibió en la oficina de la Defensoría Pública. Jessica estaba delgada, callada y visiblemente nerviosa. Se sentó en la oficina apretando la carpeta contra su pecho. Cuando Sarah le preguntó si estaba segura de que quería hacer esto, Jessica dijo: esa mujer en la sala del tribunal, la de la medalla, ella no retrocedió. Si ella pudo, yo también puedo. Sarah tomó la carpeta. La abrió. Leyó cada página. Cuando terminó, miró a Jessica y dijo: es usted increíblemente valiente. Y haremos todo lo posible para que esto nunca vuelva a pasarle a nadie. Las declaraciones de Jessica Torres fueron presentadas en el Departamento de Policía de Norfolk a las 6:15 de la tarde. A Kevin Marsh, la víctima del primer ataque de Taylor Brannan 2 años antes, se le contactó esa misma noche. Aceptó dar nuevas declaraciones. El patrón ya no era un rumor. Era un caso. Emma no vio las noticias aquella noche. Fue a trabajar. Entró de turno a las 7, se puso un uniforme médico limpio y prendió la medalla de honor en su pecho. La enfermera jefe la miró pero no dijo nada. 2 compañeras enfermeras la detuvieron en el pasillo. Una la abrazó. La otra solo dijo: somos nosotras. Emma asintió y siguió caminando. A las 8:45 estaba revisando los signos vitales de un paciente en la habitación 312 cuando el teléfono vibró. Lo sacó y vio un mensaje del almirante Callahan. La Oficina de Investigaciones Navales acaba de abrir una investigación oficial sobre Patrick Brannan. No solo por el caso de Danny. Por obstrucción a la justicia, intimidación de testigos, corrupción. El caso pasa a nivel federal. Emma, has puesto en marcha algo que ya no se puede detener. Lo leyó. Guardó el teléfono en el bolsillo. Miró a su paciente. Un veterano de 68 años llamado Arthur Phelps que se recuperaba de una neumonía y los últimos 3 días le había contado historias de su servicio en Corea. ¿Todo bien, querida?, preguntó Arthur. Todo bien, Arthur. ¿Cómo va esa respiración? Mejor. ¿Sabes qué ayudó? La historia en las noticias. La hermana con la medalla. ¿La viste? Le ajustó la vía intravenosa sin levantar la vista. ¿Qué has oído sobre eso? Dicen que sacó a 3 marines de debajo del fuego. Recibió 3 disparos y siguió caminando. ¿Te imaginas? 3 veces. Eso es algo. Sí, Arthur, dijo Emma. Arthur la miró a la cara. Luego miró la medalla en su uniforme. Luego volvió a mirarle la cara. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, susurró. Eres tú. Emma sostuvo su mirada. No confirmó. No negó. Solo apretó su mano una vez y dijo: descansa, Arthur. Pasaré a verte en 1 hora. Salió de la habitación. Arthur Phelps la miró alejarse con la boca abierta. Luego hizo algo que no había hecho en 40 años. Saludó desde su cama de hospital, con la vía intravenosa tirando de su brazo. El veterano de 70 años de la Guerra de Corea levantó la mano y la mantuvo en la sien hasta que ella desapareció por la esquina. 3 semanas después, Danny Ruiz estaba en el despacho del Dr. Whitfield en su 4ª sesión. Dormía mejor. No bien, pero mejor. Comía comida normal. Se había mudado a una vivienda temporal proporcionada por el Fondo de Familias de los Hill. Tenía una tutora llamada Linda que lo llamaba todos los lunes para ver cómo estaba. Tenía un terapeuta que lo escuchaba. Tenía un futuro que parecía distinto al que había visto sentado en aquel bar. Quiero hacer algo,
le dijo Danny al Dr. Whitfield, por otros veteranos. Por los que son como yo. Por los que se cayeron por las grietas del sistema. ¿Qué exactamente? Aún no lo sé. Tal vez un grupo de apoyo. Tal vez una línea directa. Algo para que el próximo tipo sentado solo en un bar a medianoche sepa que hay alguien a quien llamar. El Dr. Whitfield se recostó. Eso suena como una vocación, Danny. Sí. Creo que lo es. Llamó a Emma aquella noche. Ella estaba sentada en el sofá comiendo pasta de la noche anterior y mirando al vacío en la pantalla del televisor. Contestó después del segundo timbre. Quiero crear algo, dijo Danny, para veteranos. Una línea de apoyo a donde los chicos puedan llamar cuando están en el fondo y no saben a quién acudir. Emma dejó el tenedor. Cuéntame más. Él habló. Habló 20 minutos sin parar. Más palabras seguidas de las que ella le había oído en todo el tiempo que lo conocía. Tenía ideas. Tenía energía. En su voz ardía un fuego que ella no había oído desde antes de la emboscada. Desde antes de que la guerra le quitara todo y lo dejara recogiendo los pedazos. Cuando terminó, Emma dijo. Estoy contigo. Así de simple. Danny se rió. Una risa real, cálida, viva. ¿Sabes qué? Te creo. Y haces bien. No digo cosas que no pienso. Tú lo sabes. Sí, lo sé. Emma, quiero llamarla en su honor. A la línea de apoyo. Quiero llamarla la línea web. En honor a Marcus. A Emma se le cortó la respiración. Se llevó la mano al pecho, justo donde normalmente estaba la medalla. Los ojos le ardieron. La garganta se le cerró. Abrió la boca y durante un largo instante no pudo pronunciar ninguna palabra. Danny, finalmente logró decir. A él le habría gustado. Lo sé. Por eso lo hago. 6 meses después, la línea comenzó a funcionar. Danny la dirigía desde una pequeña oficina proporcionada por el Fondo de Familias de los Hill. Empezó con un teléfono, una silla y 12 horas de trabajo al día. Al mes tenía 3 voluntarios. A los 3 meses, 20. A los 6 meses, la línea web recibía más de 200 llamadas a la semana de veteranos de todo Virginia. A Patrick Brannan se le acusó de 4 cargos de obstrucción a la justicia y 2 de intimidación de testigos. David Park fue inhabilitado como abogado. Tyler Brennan se declaró culpable de 2 cargos de agresión y recibió 18 meses de libertad condicional con obligación de completar un curso de manejo de la ira. Jessica regresó a Norfolk y presentó una demanda civil contra la familia Brennan. Kevin Marsh se unió a ella. Los casos seguían en los tribunales. El juez Harold Kaslor no fue destituido, pero la Comisión de Ética Judicial le emitió una reprimenda oficial. La primera en el condado de Norfolk en más de 10 años. 3 meses después del incidente en la sala, Kessler se inscribió voluntariamente en un programa de formación para jueces sobre competencia cultural militar. Nadie podía decir si había cambiado de verdad, pero los abogados de Norfolk notaron algo. Estaba más callado. Interrumpía menos. Escuchaba más. Y nunca más volvió a cuestionar una medalla sin preguntar primero. El almirante Thomas Callahan se retiró 8 meses después del incidente en la sala del tribunal. En la ceremonia de despedida en el Pentágono pronunció un breve discurso en el que no mencionó ni una sola batalla, ni una sola operación, ni una sola misión secreta. Habló de una enfermera. Habló de un marine. Habló de una sala de tribunal. Y dijo que en 40 años de servicio, el momento del que más orgulloso se sentía de su carrera no había sido ninguna medalla que hubiera recibido ni ninguna misión que hubiera cumplido.
Fue el viaje a través del tráfico desde el Pentágono hasta el Tribunal del Condado de Norfolk, Virginia, para ponerse de pie junto a alguien que se había ganado el derecho a nunca estar solo. Sarah Chen fue ascendida a defensora pública senior en menos de un año. Nunca más aceptó un acuerdo sin haber revisado antes todas las pruebas. Nunca más entró en una sala de tribunal sin estar preparada. Y mantenía sobre su escritorio una fotografía de una mujer con uniforme médico y una medalla de honor. No porque necesitara inspiración, sino porque nunca quería olvidar cómo se ve el coraje cuando es silencioso. Emma Coulton volvió al trabajo al día siguiente de que la historia se hiciera pública. Y al día siguiente. Y al siguiente. No dio entrevistas. No escribió un libro. No fue a la televisión. Siguió llegando al Hospital Municipal de Norfolk todas las mañanas a las 7 con su uniforme médico, sus manos firmes y esa presencia tranquila e inquebrantable que hacía que los pacientes se sintieran seguros. Llevaba la medalla de honor todos los días. No porque necesitara que la gente la viera. No porque quisiera reconocimiento. La llevaba porque un joven marine llamado Marcus Webb había muerto en sus brazos en un helicóptero sobre Afganistán. Y mientras respirara, ella lo llevaría donde el mundo pudiera verlo. Una noche, aproximadamente un año después de todo lo ocurrido, Emma estaba sentada en el borde de la cama a las 4 de la mañana, como siempre. Sostenía una taza de café negro. El apartamento estaba en silencio. El teléfono estaba en la mesita de noche por primera vez sin sonar. Ningún reportero. Ninguna llamada. Ninguna emergencia. Alargó la mano y abrió el cajón superior de la cómoda. La cajita de terciopelo seguía allí, pero ya no la necesitaba. La medalla ya estaba prendida en la chaqueta que colgaba del gancho de la puerta, lista para un nuevo día. Bebió un sorbo de café. Cerró los ojos. Y por primera vez en 10 años, la cara que vio detrás de sus párpados cerrados no fue la de Marcus Webb muriendo. Fue la de Marcus Webb sonriendo. Sonriendo como sonreía antes de la emboscada. Sonriendo como sonreía cuando no sabía lo que le esperaba. Joven, vivo y lleno de esa esperanza que la guerra te quita si se lo permites. Ella no se lo permitió. Emma Coulton abrió los ojos. Terminó el café. Se levantó. Se vistió. Y salió por la puerta hacia la oscuridad previa al amanecer, igual que había hecho 1000 veces antes. La esperaban pacientes. Tenía que vivir. Tenía que honrar la memoria de un marine y la promesa que se había hecho a sí misma hace mucho tiempo en el polvo de la provincia de Helmand. La promesa de que nunca dejaría de aparecer, nunca dejaría de luchar, nunca dejaría de llevar a aquellos que no podían llevarse a sí mismos. Algunos nacen héroes. Algunos se convierten en héroes en un instante de valentía extraordinaria. Y algunos, los más raros, eligen ser héroes cada día de formas silenciosas que el mundo nunca ve. En habitaciones de hospital, en salas de tribunal, en cafeterías, en aparcamientos, en llamadas telefónicas a medianoche.